pequeño problema. Y... Ok, got it. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver si las cosas que quiero decir, la discusión que quiero armar, de hacerlo. Siempre y cuando. Sí, sí. Ya. Ya, miren, este es el programa de un cálculo diferencial, por lo de cual creo que es el mismo que estoy haciendo yo en este momento. Entonces aquí está toda la teoría del límite. ¿Ya? Y aquí está la teoría derivada. ¿Ya? Si uno se fija, por ejemplo, en las obras de aula, son más las de derivadas que las de límite, cuando el límite es una idea mucho más complicada. ¿Y por qué son más? La razón es obvia, digamos. Es más importante que aprendan derivadas. En el fondo, en un curso de cálculo, lo importante es que sepan derivar. Y de hecho, darle tanto tiempo a los límites, encuentro que tienen muchos problemas. Encuentro, por ejemplo, que siempre nos pasa que nos falta tiempo. Y cuando nos falta tiempo, uno corta de aquí para abajo. ¿Ya? Aquí no las alcanza a ver porque preferí que se leyera, entonces por eso lo dejé muy grande, así que me quedo para abajo. Pero lo que viene acá abajo son las aplicaciones de la derivada, que debería ser en lo que se centra el curso. Sobre todo un curso para ingeniería de cálculo. O sea, debería centrarse en eso. El problema es que este concepto es tan complejo que no podéis sino darle bastante tiempo si lo quieres enseñar bien. ¿Ya? Entonces, en general, no le damos el tiempo que esto requiere por una cosa práctica. ¿Ya? Entonces, el concepto de límite es más complejo que el concepto de derivada, pero sin embargo se pasa primero. ¿Por qué? Porque en el fondo la derivada va a ser un límite, entonces uno siempre necesita pasar el límite primero. En el curso que hice, encuentro, me gustó mucho como resultó, que es donde seguí los mismos alumnos durante los 3 cursos de cálculo que veníamos, o sea, los agarré en el precálculo, cálculo 1 y cálculo 2, y después la Lorena les hizo clases de ecuaciones diferenciales y me dijo, oye, te felicito, sabían integrar. ¿Ya? ¿Ya? Y fue porque le di muy poco al otro. Entonces no tuve que saltarme lo importante que era que tuvieran derivar y integrar. ¿Ya? Entonces, pasé límite, pero nada más que en el contexto de derivadas. Obviamente, pues, si uno quiere después ver, no sé, análisis de funciones, ahí tiene que ver límites como responde. Tiene que ver asíntotas y cosas que son un problema. Entonces, en general, yo creo que se explica un poco el concepto de límite, pero no se pasa, lo que al final terminan pasando son métodos de cálculo. ¿Ya? Y eso no entrega una idea equivocada de lo que es un límite, aunque hay ciertas cosas que uno hace que en realidad funcionan bien, como por ejemplo ir acercando con una calculadora, ¿ya? Pero hay algunas cosas que son como detalles, que quiero explicar después. Entonces, mi reflexión es que se tiene que poder enseñar derivadas sin el concepto de límite, por una razón muy simple. Las derivadas son del siglo XVII, Newton, y los límites son del siglo XIX. Entonces, fueron 200 años donde la gente hacía derivadas y no hacía límites porque no existía el concepto. Esa es la idea. Entonces, para mostrar un poco como las diferencias de esto, se me ocurrió hacer un cálculo de un límite, ¿ya? Así, una derivada, perdón. ¿Cómo lo habría hecho Newton? Va a ser un número súper fácil, el cuadrado es 2x. Entonces, Newton lo había hecho, o sea, obviamente esto no es la notación que usó Newton, porque la notación que usaba Newton en su época era mucho más engorrosa, ya, y estas cosas como que estoy usando notación moderna, pero para hacerlo como yo me imagino que lo hubiera hecho Newton. ¿Ya? Entonces, tomo un infinitésimo, que es este concepto que no sabemos definir bien. Y claro, hace el cálculo, desarrolla lo de arriba, cancela lo que tiene que cancelar, divide acá el xi que puse yo, y queda eso que está ahí, pero en el fondo para Newton como ese xi es como 0, entonces no x. ¿Ya? Eso es lo que habría hecho Newton. Si alguien le pregunta, ¿pero por qué te lo tomaste como 0 acá y acá no? Y es como... Newton habría dicho si no sabía, desde aquí no me importa. Leibniz habría tratado de explicar un poquito más diciendo que se puede justificar con argumentos a lo Arquímedes. Arquímedes ya había calculado, por ejemplo, el área bajo una parábola usando rectángulos. Entonces,
Eso lo habría hecho. Entonces, vamos a Cauchy, 200 años después. ¿Ya? ¿Cómo lo habría hecho Cauchy? Entonces, Cauchy habría tomado un xi que es distinto de cero, pero cercano a cero. ¿Ya? Y este cercano a cero tampoco lo está definiendo. Entonces, en ese sentido, tampoco es tan mejor definido que el infinitésimo de Newton. Hace el mismo cálculo, no lo voy a repetir. Y llega a esto, entonces lo que hace tender el épsilon a cero, que no tiene muy claro qué significa, porque es como hacerlo cero y luego le va a dar el 2. ¿Ya? Esto es más o menos lo que hacemos nosotros en clase. ¿Ya? O sea, a lo que más se parece lo que nosotros hacemos en clase es a esto. No a lo de Newton y no a lo de Weierstrass, que es lo que voy a mostrar después. Esto es lo que quería Weierstrass. Considera un épsilon mayor que cero y toma el xi, no siendo cero, igual que Cauchy, pero menor que epsilon. ¿Ya? En realidad, aquí debería haber puesto un delta, pero me resulta que como le dije un ejemplo fácil, el delta va a ser eso. Pero, ¿no? Entonces, hace el mismo cálculo, pero ahora toma la resta entre lo que él quiere y la derivada que nosotros queremos, en valor absoluto. Hace el cálculo y eliminando cosas, le va a dar que este mismo xi, entonces es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, en el fondo, lo que está diciendo Weierstrass es que yo me puedo acercar tanto. Esta diferencia la puedo hacer tan chica como yo quiera, o sea, menor que cualquier epsilon que yo me tome, si tomo el número, la deformación, tan chica como yo quiera. Ese es el concepto real de límite. Eso es como habría hecho Weierstrass esta derivada. ¿Ya? En general, este es un delta que es mucho más complicado y que depende no solo del epsilon, sino que además de del x. ¿Ya? Y por eso que no se pasa así, porque en realidad complicando un poquito más la función ya se complica bastante el hallar el delta. De hecho la dificultad de la definición de epsilon delta es hallar el delta, más que otra cosa. ¿Cómo llegó al duelo? ¿Se lo dijo él? Se lo dijo Newton. No, una vez estábamos estudiando con un compañero y estábamos estudiando la integral de Lebesgue y me dice, pero al final no me quedó claro cómo se integra. Yo le dije, para efectos prácticos, Newton. Listo. No, menos que Riemann, Newton, no hace la fórmula de Newton y ya. Claro. Si quieres volver el arma al fino, Riemann. Ya le ve que a quién le interesa calcular la integral de la característica de lo racional. ¿Ya? Ya. Pero volvamos a lo infinitésimo de Newton. Porque claro, esta solución la digo Weierstrass porque el infinitésimo de Newton no tenía mucho sentido. ¿Por qué no tiene mucho sentido? Porque el infinitésimo, que sería xi, tiene que ser menor que cualquier número real positivo y tiene que ser mayor que cero. Y esto no puede pasar debido a la propiedad arquimediana de los números reales. O sea, cuando, por ejemplo, podríamos ver que si tuviéramos 1 dividido por xi, tendría que ser un número más grande que todos los naturales. Y eso no puede pasar en los números reales. Y esa es la razón por la cual no se puede hacer. ¿Ya? Pero en el siglo XX, mucho después de Weierstrass, aparecieron un montón de teorías que sí permiten definir los infinitésimos. Entonces, ahora hoy en día los infinitésimos no son algo absurdo, son algo realmente concreto que uno puede matemáticamente. Entonces, ¿cómo definir estos infinitésimos? La primera opción es hacerlo dentro de la teoría de números reales. ¿Ya? El problema es que ya vimos en la transparencia anterior que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se modifica la teoría en la que se marca el cálculo diferencial. ¿Cuáles son las teorías que se tienen que modificar? Esto se refiere a la lógica proposicional, lógica y a la teoría de conjunto. ¿Ah? O sea, tú cambias la axiomática de la teoría de conjunto y la lógica le pones unas frases que se llaman no estándar. ¿Ya? El resultado es el análisis no estándar, porque pones unas frases que se llaman no estándar y las axiomas de teoría de conjunto van a haber unas axiomas para las frases que son estándar y las que no son estándar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos infinitésimos van a ser objetos no estándar dentro del conjunto de los números reales. Entonces, la teoría, por ejemplo, la propiedad arquimediana va a referirse a cantidades estándar y no a cantidades no estándar, y por lo tanto no hay una contradicción en el tomar de estas cantidades no estándar con la propiedad arquimediana. Uno de los bien pioneros aquí en Chile de este análisis no estándar fue Rolando Choaki. Choaki ahí en el edificio de la Universidad Católica. ¿Sí? Él hacía muchas cosas con análisis no estándar. Ahí estuve investigando y viendo.
cosas que tenía el análisis constante. La opción 2, que es la que quiero mostrar aquí, que me daré un poco medito. La opción 2 es insertar el conjunto de los números reales en un conjunto más grande, donde sí existan estos infinitos. El tema es que ahora esos infinitesimos no van a ser números reales, sino que va a ser algo mayor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, existen muchas maneras, muchísimas maneras. Yo puse 3, que son las 3 que me son más familiares, pero podría haber puesto 15, no sé. ¿Ya? Una son las que se llaman sucesiones equivalentes, que es tomar sucesiones con una cierta relación de equivalencia, y en el fondo los infinitesimos serían sucesiones que converjan a cero. Pero cualquier infinitésimo es una sucesión muy difícil. No quería alargarme mucho de eso porque tampoco la sé mucho. ¿Sí? Esto, los números surreales de Cohn, es una teoría súper bonita que encontré hace como un mes, 2 meses. ¿Ya? De hecho, aquí les recomiendo un video que se llama MathSmite, que es el canal, que hace discusiones matemáticas, que hay más allá del infinito, y habla de los números surreales de Cohn. ¿Ya? La teoría es súper buena, me encantó cuando la vi, la encontré genial. ¿Ya? Por ejemplo, toma números reales como pares de cosas. ¿Ya? Entonces esos pares puede y puede tomar el infinito y el menos infinito, ¿no? Así es muy interesante esta teoría. Pero yo la que quiero hablar es la de los números duales, porque es una teoría definida totalmente algebraica. ¿Vos sos algebrista? Pues voy a presentarles la queja que hay un sesgo. Hay un sesgo total en esto, ¿ya? Entonces, y además que son súper fáciles de definir. Entonces voy a poner definición para algebristas. ¿Ya? Entonces, esto, ¿ya? Y aquí nos vamos a ir para la casa y está rojito ya. Se acabó el... Eso es el anillo. Eso es el anillo de polinomio, una variable, cosentado con el ideal generado por ese elemento vector. Para explicarlo un poquito más, si uno lo hace con este ideal de x cuadrado más 1, obtiene los números complejos. Si usa uno obtiene otro tipo de números que se llaman números hiperbólicos, que los puse porque encontré que cuando uno presenta un conjunto de objetos y son solo 3, ¿no? Es como mala onda presentar solo 2 de ellos y dejar uno de lado, ¿no? Porque son 3. ¿Ya? En realidad, como que las álgebras conmutativas asociativas con unidad sobre los números reales son solo estas 3. ¿Ya? Y por eso tenía que ir. Pero igual me ayuda bastante a explicar una cosa. Entonces, se me ocurrió hacer una definición entendible, no la definición para álgebra. ¿Ya? ¿Cuál sería la definición entendible? Entonces voy a partir por los números complejos, que es como lo enseñamos acá. El número complejo es R2 nomás, con su suma tradicional, multiplicación por escalar, y con esa multiplicación está ahí, en coordenadas. Entonces, si hacemos lo mismo para los números hiperbólicos, es la multiplicación más, es la que sería obvia de hacer, multiplicar coordenada a coordenada. ¿Sí? Claro, y eso, el tema es que los números complejos son mucho mejores que los hiperbólicos. Por ejemplo, todo un cuerpo son. ¿Ya? Y si hacemos que es como una mezcla de los dos, la primera es la de acá y esta es la de allá, me quedan los números duales. Eso es lo que quiero. Definición aún más entendible. ¿Ya? Los números complejos se escriben A más B, donde I es un encuentro del cuadrado de menos 1. Se inventó porque, ¿qué pasa si menos 1 no tiene raíz, etc. Pero supongamos que lo cambiamos a que el cuadrado da 1. Le llamé J para no llamarle de la misma manera. A más BJ, pero el J al cuadrado es 1. ¿Ya? Esos son los números hiperbólicos. Nada más que eso. ¿Ya? Y los números duales, que le llamé xi porque es para relacionarlo con el xi del infinitésimo del principio, xi cuadrado igual a 0. Eso. Esa es la definición de los números. Entonces, se pueden definir tal cual los números complejos, sin ningún... Tiene las mismas dificultades que tiene para los estudiantes de aprender números complejos. Que ya es bastante bien. Ya. Entonces tiene una parte real y parte infinitesimal. Ahora voy a hablar de las propiedades algebraicas. Tengo que hacerlo porque algebraicamente. Entonces, si llamamos un número complejo, tiene su parte real, igual que los números complejos, perdón, los números duales, igual que los números complejos, tienen su parte real. Pero la otra no se llama imaginaria, sino que se va a llamar parte infinitesimal. ¿Ya? O sea, el infinitésimo es esto, y multiplicado por el
No hay una norma. O- De hecho, quería hacer el chiste con ponerla con mayúscula para hacer. En realidad, esto es mentira. Porque en realidad sí hay una norma y es esa, que en el fondo la norma es la norma de la parte real. Porque en realidad la única no importa, porque la idea es que los infinitesimos sean de tamaño 6. Entonces, sí es. Lo que pasa es que esto no es una norma porque van a haber puntos distintos que están a distancia cero. Todos los puntos con la misma parte real van a estar a distancia cero. Ahora, en los números hiperbólicos también tiene una norma donde hay distancia cero. Y eso tiene una teoría súper bonita porque en realidad esa distancia cero te da el cono de Einstein. Y en vez de los que tienen las que están a la misma distancia de un punto, en vez de ser circunferencias, son hipérbolas y por eso se llama número hiperbólico. ¿Ya? Entonces tiene toda una teoría súper bonita si uno considera eso. Pero como yo quiero esto, vamos a hablar de los duales y me voy a los hiperbólicos porque son bonitos. Ya, entonces vamos a hablar de inversos y división porque eso es importante, porque los números complejos tienen esta propiedad, que si no tengo el cero, yo puedo tomar el inverso y por lo tanto puedo dividir y ahí traté de ponerle la formulita de la división, multiplicando por el inverso. Pero el inverso siempre está, salvo para el cero. Pero acá lo que tengo que pedir es que el x no sea cero, o sea, que la parte real no sea cero, y ahí sí tengo inverso, y el inverso está. ¿Ya? Y que que sea la derivada de eso, no es casualidad. ¿Ya? Menos 1 partido por x cuadrado, la derivada de 1 partido por x, eso no es casualidad. Pero claro, obviamente este no es invertible. Un infinitesimal puro no es invertible porque cuadrado da cero y eso asegura que no va a poder existir un inverso. De hecho, eso me asegura que no puedo meter los números duales dentro de algo más grande donde se haya inverso. ¿Ok? El hecho de que pase esto. Cuando esto no es un dominio de integridad, por lo tanto no tiene cuerpo de cocientes. ¿Ya? Aquí tiene la división, pero para que se pueda dividir tengo que pedir eso para poder tomar el inverso de esa y aquí está la fórmula. Tenemos una división, pero no todos se pueden dividir. De hecho, para tomar derivadas, tiene el problema esto que justo en donde me gustaría tomar la derivada es cuando no se puede dividir, porque yo querría dividir por epsilon. ¿Ya? Y epsilon es de estos de acá. Por xi, ¿ya? Entonces, por si no se puede dividir porque no tiene inverso. Ya, pero miren, ahora quiero hacer la interpretación geométrica. Vamos a ver si esto me resulta porque es una cosa como... Voy a tomar el 3 acá y aprieto y en el 3 me aparece una recta que es la recta infinitesimal. Esa es como la interpretación geométrica. Por ejemplo, ahora les voy a hacerlo aquí en el menos 5 y en el menos 5 me aparece una recta infinitesimal. Entonces, en el fondo, por ejemplo, el menos 5 maxi es de ese punto de. También lo podría haber dibujado como se dibujan todas estas cosas, porque en el fondo, conjuntamente es R2. Así que yo podría haber hecho esto, y en el menos 5 poner la recta así, entonces el menos 5 maxi sería eso que está allá arriba. ¿Sí? Pero lo que me interesa a mí es que esta recta, que está acá, está toda metida en ese punto. Entera. Esa es la interpretación geométrica que yo quiero. Entonces, como algo con un clic con hipertexto. ¿Ya? Traté de que esto me funcionara lo más parecido a un clic con hipertexto, pero como puse fotos continuas, entonces, por ejemplo, si lo he hecho con el menos 7 ya no podía hacerlo porque hice los ejemplos con el 3 y con el menos 5. Entonces, ahora vamos a derivar. ¿Ya? Entonces, el tema es que no cualquier función me va a funcionar. Entonces voy a partir con funciones polinomiales que se pueden extender a las funciones de D en D de manera obvia. Obvio, o sea, poner el mismo. Es cambiar la variable x por x más y. Sí. Entonces una función racional que va a ir de R menos un conjunto A, que es el conjunto de ceros del Q. También se puede extender a una función de D menos un conjunto B, que el conjunto B va a ser el conjunto cuyas partes, de puntos cuyas partes reales están en A. Porque lo que quiero es que la parte real de estos elementos de B disjunta es 0. Y esta función, a cualquier función la voy a llamar real algebraica si es la extensión de una función racional de los números reales. Puse algebraica porque en realidad yo la conozco como racional.
pero en muchas partes algebraicas, por ejemplo, en el quilate que ponen los alumnos, si fuera racional sería y los restos, entonces no. El quilate no usamos la palabra algebraica. Entonces una función real algebraica va a cumplir esto. Se va a cumplir que f de un x más un infinitésimo es f de x más f' de x y donde el f' es lo que todo el mundo conoce como f'. O sea, uno puede definir aquí si el f fuera x a la n, entonces f' es n por x a la n menos 1. Y en división va a ser usar regla del cociente, ya esa es la derivada. No siempre se va a cumplir. ¿Ok? De hecho, es mucho más general esto. O sea, cualquier función acá que permita series de potencia se va a cumplir esto. Pero claro, como yo no quiero tirarme algo como series de potencia, entonces Eso que se hace infinito. Les voy a hacer un ejemplo de cómo se calculan las derivadas. Por ejemplo, la derivada del x cuadrado, que nos cuesta todas las veces. Uno calcula y queda esto. Si uno desarrollara este cuadrado, claro, saldría el xy al cuadrado, pero eso es esto. Entonces, la derivada es lo que acompaña al xy, que es el 2x. Tengo que contar la de función x a la menos 1, hay que pedir que el x no sea 0, o sea, parte real de esto no sea 0. Y va a haber un inverso que es esto, que ya lo vimos. Entonces la derivada es, como les dije, no era una casualidad, la derivada es exactamente. Entonces, y con todas las funciones va a funcionar. Quise hacer unas demostraciones que se vuelven súper fáciles. Con todas las funciones polinomiales. Todas las funciones, claro, que dos división de los polígonos. Todas las funciones racionales. ¿Ah? Funciones no polinomiales. Calma. Vamos allá. Con cualquier racional funciona. Con cualquier racional. Cualquier racional. Miren, la regla de la cadena. Vamos a poner f de x con lo que es f de eso es eso de que está ahí, el teorema anterior. Lo voy a notar como u más bxi, así que u es eso, y b es eso por i. F' de x por i. Aquí hago la misma para el g, y después anoto lo que es u y lo que es b, abajo. Y me da algo hizo. Vamos a darle un toque. No quiso la sorpresa. Entonces la derivada va a ser, bueno, aquí hice el cálculo entero, entonces la derivada va a ser esto que está acá, que es la regla de la cadena que todos conocen. Hice la del producto también, que esta es más fácil porque es súper directa. F va a ser f', aquí de x. Esta va a ser la derivada del producto. Ahora aquí abajo hago el cálculo. Aquí anoté nada más que lo que es cada una. Y aquí hago el cálculo siguiendo la regla esa de multiplicación que puse cuando los puse como pares ordenados. Aquí era la multiplicación de los dos y aquí es la multiplicación cruzada. Y sale exactamente que la derivada entonces es y así con la regla de cociente, la que usted quiera. Es extremadamente simple. En realidad, saben que la filosofía de esto es que cuando quería dar el título, decía derivadas sin límite era el subtítulo, pero la otra que le quería poner era derivar es algo algebraico. Porque en el fondo, derivar, y esto yo lo aprendí porque uno en cosas algebraicas quiere derivar cuando no tiene números reales, entonces no tiene los conceptos de límite, de continuidad, etc. Entonces uno quiere derivar. Y derivar no es otra cosa que hacer una deformación pequeñita y recoger los términos de grado 1. Eso es derivar. Entonces, una manera de recoger los términos de grado 1 es que todo lo otro de grado más grande se hace. Entonces, eso es lo que uno hace. Entonces, aquí viene la pregunta fácil. ¿Qué pasa con las otras funciones? ¿Ya? Entonces, antes de decir qué pasa con otras funciones, quiero decir que con esta teoría se puede definir límite, continuidad, diferenciabilidad, etc. ¿Ya? Pero funciones que tienen que ir de D en D, o sea, no funciones de R en D. Y eso es un pero bastante grande,
Porque obviamente esta teoría no puede ser tan genial, porque si fuera tan genial, porque no es algo nuevo, así que hace 60 años que se habría adoptado como enseñanza de todo, como del cálculo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un pequeño problema es que los límites de sucesiones funcionan pésimo con esta teoría. ¿Ya? O sea, si uno quisiera que hicieran lo que hacen las sucesiones en la teoría de números reales. ¿Ya? ¿Cuál es por ejemplo, la función 1 partido por n? Las sucesiones a 1 partido por n no tendería a 0, porque nunca entraría dentro de la recta que está sobre el 0. ¿Ya? O sea, si pongo todos los infinitésimos acá, lo que se comparte real igual a 0, la función 1 partido por n nunca va a tener un abierto que alrededor del 0 que no, donde nunca va a entrar. ¿Ya? Entonces, claro, en el fondo lo que pasa es que en la topología en R con esta teoría te queda como discreta. Porque un punto te queda muy separado de otro, si está en un infinitésimo entre medio. Entonces, eso es algo bien malo de la teoría acá. Entonces, la teoría de límites de sucesiones. Ya, pero esto ya es lo peor. Toda función real tiene una extensión continua en D. Entonces, yo tomo una función que no es continua, ¿ya? Por parte entera. Y la puedo extender a algo, una función de D en D, que sí sea continua. Más o menos fácil, obvia cuál es la extensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, a mí me gustaría definir función continua real como una que tiene una extensión continua a los números iguales, pero todas tienen. Entonces, la idea es que cada función hay que buscarle una función natural que sea su extensión a D. Claro, las funciones racionales se extienden de una manera súper más natural, porque en fondo es nada más que reemplazar en la expresión algebraica el x por el x más y xi, ¿ya? En los polinomios. ¿Ya? Entonces, ¿pero cómo se extienden? Trigonométrica, exponenciales, logaritmos, raíces, ¿cómo se extienden? Ahora, uno puede hacer la cosa tramposa que es partir de que ya se saben los resultados. Entonces, por ejemplo, sabes que la derivada es seno es coseno, entonces define el seno de esto como seno de x más coseno de x más y. Entonces ya, obviamente te va a dar que esta es la derivada de esa porque así es. ¿Ya? Pero no, esto sabes que se puede justificar mejor con argumentos geométricos. ¿Ya? Por lo menos yo lo he intentado y sale. Obviamente lo hice con el coseno para que me dé el menos no hay, pero se puede justificar. De hecho, lo único que hay que justificar es que por qué el seno de un infinitésimo es el infinitésimo. En cambio, el coseno es 1. No es 1 más infinitésimo, no, es 1. ¿Ya? Pero eso, por ejemplo, tú podrías justificarlo como queriendo que, que el seno de esto al cuadrado más coseno de esto al cuadrado dé igual a 1. Y con eso vas haciendo un poco de cálculos, va saliendo que esto tiene que ser eso, y esto tiene que ser. Ya. La exponencial es eso. Obviamente porque la derivada de la exponencial, así que tiene que ser eso. Pero aquí la única justificación que hay que hacer es que porque esto es uno más que lo que también podría ser para coseno, digamos, más un infinitésimo. Pero aquí hice lo del logaritmo, y ahí también tramposamente puse la derivada. Dime. Y uno podría, no sé, Sí, claro. hacer la representación en serie del seno y usar esta teoría para derivar, por ejemplo. Sí, claro, o sea, esto si tú haces la representación en serie te va a salir exactamente que va a hacer esto porque vaya a cortar la serie en todos los otros términos, porque todos van a tener un xi a una potencia mayor que el. Eso es un poco el trampa, porque la serie ya derivada va a ser lo mismo, pero bueno, claro, o sea, es que el tema es que lo que hagáis va a ser trampa. Sí, pues es trampa. Ajá, cuando lo que hagáis va a ser trampa. O sea, por ejemplo, yo con argumentos geométricos he podido sacar de esto, pero por ejemplo, justificar no se me ocurrió. Sin usar, obviamente, la trampa de que son trampas donde ya no está tan implicada. ¿Cómo un elevado a cero? O sea, la de abajo, claro. Con esto elevado a cero, claro. Pero la de arriba. Claro. O sea, no, si uno justifica ya está bien. Este sale porque esto va a ser e a la x por e a la xi, entonces va a ser e a la x por este que está acá abajo. ¿Ya?
¿Sí? Pero el problema es justificar que por qué es eso y no, por ejemplo, el del coseno, que también podría ser que fuera. Eso todavía no me queda. Obviamente, la fórmula del logaritmo va a salir si tú pensáis que este tiene que ser la inversa de este. Entonces, no me definiendo esta también no sale. Y la de la raíz la puedes justificar multiplicando esto al cuadrado y ver que te va a dar x más y así. ¿Ya? Pero en el fondo igual es, no, hay como una especie como de trampita. ¿Ya? Lo que sí también quería comentar, que como, no sé cuánto tiempo tengo, ¿me van a echar ya? Pues si me queda poco, sí, bueno. 15 minutos. Ah, ya no, con 15 minutos. Puedo repetir el Quijote. ¿Se acuerdan de lo que les dije de la función parte entera? ¿Ya? Claro, la función parte entera, lo que uno quiere es que no sea continua en los enteros, que sea continua en los otros. Eso es lo que uno le gusta. Entonces, ¿cómo podría, lo que habría que ver es cuál es la extensión natural de la función parte entera a los números duales? O sea, ¿cuál sería la parte entera de que aquí tengo un x? ¿Cuál sería la parte entera de x más y? ¿Ya? Esa es la pregunta. Pero si se fijan en cuál es la fórmula es el mayor entero que es menor que el de x. Entonces sería el menor entero menor que este elemento que está aquí. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que en un punto que está aquí, como este que dibujé, el menor entero va a ser el mismo si me corro a la derecha con el infinitésimo a que si me corro a la izquierda con el infinitésimo. En cambio, si lo elijo acá, el menor entero me cambia. Entonces, me da una función de d en d, que justo los puntos de discontinuidad son exactamente los puntos de discontinuidad que tiene la función. O sea, si yo tomo el entero aquí, el x aquí, hago mi recta, x más 0, x. ¿Ya? Ah, una cosa que no dije, es que estos tienen un orden. ¿Cuál es el orden? Es el orden lexicográfico. O sea, uno mira la parte real, y si son iguales, mira la parte infinitesimal. Entonces, este punto, el x, es x más 0. Entonces, estos puntos que están a la derecha son más grandes, y los puntos que están a la izquierda son más chicos que el punto con el x igual a 0. Entonces, estos van a tener parte entera el entero anterior, no el entero que viene. ¿Sí? Entonces, para acá va a valer este punto, el x, pero para allá va a valer el x menos 1. Entonces, la definición de continuidad es que valga lo mismo sin importar cuál es el infinitésimo que estás tomando. Entonces, esta no va a ser continua porque si vaya a la derecha, el infinitésimo te da un valor, y para la izquierda, en el infinitésimo, te va a dar otro valor. Entonces, recoge la función de la noción de continuidad perfectamente. ¿Ya? Incluso la noción de diferenciabilidad la recoge súper bien. Por ejemplo, me ocurrió un ejemplo de una función continua no diferenciable. Función valor absoluto. Puedo dibujar. La función valor absoluto. Si hacemos el mismo análisis, van a ver que en todos los puntos la función me queda continua, porque la parte real va a ser la misma. Por ejemplo, en 0 va a ser la misma si me tiro por los infinitesimos para allá que es. Pero la noción de diferenciabilidad sería que f de x más y xy fuera f de x más alguna función g que dependa solo de x por y xy. ¿Ya? Eso sería que fuera diferencia. O sea, en el fondo que sea lineal en Y. ¿Ya? Eso es lo que importa. Para que la parte real no dependa del infinitésimo, solo del real, y que la parte infinitesimal sea lineal en Y. ¿Ya? Esa es la definición de diferencia. Y esto me va a pasar que si me tiro con los infinitésimos para acá, aquí me va a dar un 1, y acá me va a dar un 1. Y por lo tanto, no es que no es diferencia. Pero sí va a ser continua porque la parte real sí va a ser la misma.
¿Ya? Entonces, funciona bien siempre y cuando uno dé una buena definición de esa extensión natural. Porque la extensión natural de la función valor absoluto va a ser, voy a poner valor absoluto porque no quiero la norma que le puse. Valor absoluto va a ser x más y xi y x más y xi es mayor que 0. X más y menos de 0. Menor o igual. Es la misma definición de los en los números reales, pero entonces aquí en los infinitos que está para allá me va a dar el mismo, que va a ser 0. Y el infinitesimal que está para allá me va a dar menos esto, pero va a ser menos 0 que 0. Entonces me va a dar continuo, porque no va a depender del infinito. Tanto para la derecha como para la izquierda me da el mismo. Pero no va a ser diferencial porque aquí va a haber un 1 y aquí va a haber. ¿Ya? Para la derecha y un número 1 para la izquierda. Lo mismo que uno hace con límites, pero está recogido con esta definición. Pero, por ejemplo, traté de ver la característica de los racionales, que no es continua en ninguna parte, pero no se me ocurrió una definición natural, porque podría ser los que tienen parte real racional, es decir, los que tienen parte, las dos partes racionales, las dos, tanto la racional como la infinitesimal, o no. Después se me ocurrió que podía valer uno en si tiene uno racional y valer dos si tiene los dos racionales. Pero todas esas podrían ser, pues, y no hay ninguna razón para pensar cuál es mejor definida de la otra. Entonces, ahí tiene un problema de que en realidad no cualquier función que yo defina en los reales está muy claro cuál es la extensión natural a los números iguales. Y por eso esta teoría también tiene la una con cualquiera. Ya, y ahora quiero unas conclusiones más de como que, para volver a que somos más. De cómo yo veo, en general, no sé si la enseñanza, más bien las matemáticas. Entonces, nosotros le enseñamos las cosas de una forma porque la aprendimos antes. Pero existen muchas maneras de hacerlo. Y la verdad, yo creo que las matemáticas dan ese poder. Esa es la gran gracia que tienen. La definición epsilon delta es una solución que es el problema de definir bien los límites y con ello las derivadas. Pero se podría haber usado números duales, los surreales de Congo y cualquier otra solución. ¿Ah? Pero claro, desde que la cosa se inventa hasta que llega a las aulas, digamos, pasa harto tiempo. ¿Ya? Y se hace lo que es tradición hacer. Y esto es algo que yo opino, la enseñanza rígida en cuanto tanto a contenido como metodología va en contra de crear ciudadanos con espíritu crítico que cuestionen lo que hay y busquen una mejor forma de resolverlo. Y a mí siempre me ha pasado, yo encuentro que la matemática te da, pues siempre tenemos que hacer las cosas por competencia y eso, te da una competencia que para mí es fundamental, que es esa cosa de que, mira, esto es así, a ver, demuéstrame. Esa competencia, y no solo a gente que va a ser matemático o a científico, a ciudadanos. ¿Ah? Y si nosotros lo enseñamos como fórmula, aplique fórmula, no lo está haciendo. Lo hace siempre y cuando se pueda cuestionar, ¿pero por qué? Y aquí no me aguanté porque mi colega iraní me mandó un escrito que quiere presentar en la postulación que está haciendo en la Universidad de Suecia, y me puso esta frase que es de Mariam Mirzakhani, compatriota de él, medalla Fields, primera mujer medalla Fields, que tuve la suerte de estar en Seúl cuando le dieron la medalla Fields. Y esta, the beauty of mathematics shows itself to more potent followers. O sea, la belleza de las matemáticas se muestra sola a los seguidores más pacientes. Así tú le pones pino, digamos, y te tomas el tiempo para hacer las cosas, se muestra. Y eso sería. Bueno.
Preguntas. Con la pregunta, Ya. ¿cómo límite o cómo no? Me trajo después, así. ¿Puedes devolver un poquito más? Sí. Veamos si puedo. Esa agüita es para Tú dime. Somos agüita y... Ya. ¿no? Pues yo digo, Sí. creo que antes de el, el último teorema se parece mucho a lo que uno enseña un poco informalmente con los diferenciales. Claro. Si cambiamos el y epsilon por dx, lo que tenemos que f de x más dx es fx por f' más por dx. Y A ver. los diferenciales, porque también los diferenciales están como mal definidos, porque No, a ver, el diferencial, nada más que en la función que no sé, lleva ponte tú eh, todas las funciones en DRM, y lleva a una función constante que lleva cualquier elemento en xi. El mismo xi que estoy definiendo. correcto. Entonces, Eso es el diferencial. claro, por la gracia del diferencial huele a algo más geométrico que un y epsilon, que es muy algebraico. Porque, de hecho, formalmente, en la definición anterior se fue un poquito más cuando definiste la formalidad de esto, ¿no? Donde estaban definidos lo complejo, retroceder un poquito, por favor. No todavía, no, más aún, no. Ahí. El sí que colocaste ahí es un elemento formal. Sí, claro. No, es como no necesariamente un número, porque le estás aplicando la condición. Y la condición que y cuadrado igual 0. Entonces, como que suena que. suena que psi es 0, ¿no? Si uno creyera que ese psi fuera un número real, tendría que ser el 0. En cambio, el hiperbólico, 1 y menos 1, y en el otro no hay ningún número real que haga eso. Pero es un elemento estrictamente formal, que le está agregando esa condición. Entonces, claro, la descripción de ahí para abajo es algebraica y muy formal, y a uno como que le cuesta buscar una figura donde lo vea. También los diferenciales tienen esta gracia Claro, a que ver, uno un poquito lo ve. sí, sepa dónde va. Lo que pasa es que el dibujito que hice acá lo saqué del libro de geometría diferencial. Porque tú tienes y tú aquí tienes un espacio tangente. ¿Ya? Los diferenciales son funciones que van de, no sé, un abierto alrededor del punto en el espacio dual de este espacio. ¿Sí? Ya. Entonces, en el fondo, esto lo he visto en libros donde lo que se tiene acá es que tú cliqueas en el punto y lo que se te abre es esta recta que está aquí, pero es el espacio tangente es el dual del espacio tangente y en realidad esto es el dual del espacio tangente a este punto ¿ya? Porque si en realidad si tú naces del álgebra de Grassmann, ¿ya? Que es el espacio dual del espacio tangente con la multiplicación de la cuña que funciona en el álgebra de Grassmann. Entonces lo único que hice fue tomar el álgebra de Grassmann en dimensión 1. Entonces, en realidad todo esto es geométrico, sí, es exactamente el mismo. Es un caso particular de esto. Pasa que los diferenciales los usamos mucho para resolver ecuaciones diferenciales, y los muchachos de alguna manera empiezan a tener esa. Claro, pero el diferencial tiene el problema de que no está bien definido, a menos que definas muy bien cosas muy álgebras. Claro. Obligatoriamente funciona integrable, pero no sé. Entonces, en el fondo, esto es un ejemplo guagua de esta cosa de los diferenciales. Un ejemplo muy simple, tratado simplificado al máximo. Incluso me parece que alguien que quiera aprender esto, el aprender esto primero le serviría muchísimo. Ahora sí.
No, bueno, primero felicitarte por la charla, estuvo bien interesante. Yo nunca había visto esta noción algebraica de derivada, entonces me llamó bastante la atención. Segundo, bueno, son más o menos curiosidades. Bueno, cuando tú dices que las derivadas fueron primero que los límites, tú te refieres al estudio formal de derivadas, que al estudio formal de límites, porque la noción de límites ya existía, como tú dijiste, desde hace... O sea, claro, aquí me descalculó límites sin Por haber eso. tenido la noción de límites. Claro, pero la noción ya existía antes. Lo que O sea, no claro, se había utilizado, es que en realidad, claro, si tú lo pensáis, lo de Cauchy tampoco es una definición formal. La definición formal es de Bayes tras Panarán. Ahí recién, esto es un límite. Y de hecho nosotros, en general, no se pasa así, no se pasa así, o sea, se pasa así, digamos, con los límites primero, porque no podéis llegar a una definición formal de derivada sin tener una definición formal de límite. Claro. Pero como nosotros pasamos la definición formal, no veo para qué poner eso antes, porque la digamos. definición formal se motiva a raíz de esa noción, ¿no? Uno no Sí, claro. O sea, en el fondo es como esto, como que lo que decía Sócrates, cuando decía la mayéutica, que hizo que un esclavo descubriera el teorema de Pitágoras. Porque si vais haciendo las preguntas correctas, no podéis sino decantar en esa dirección. O sea, si tú vas, ya, pero ¿qué? ¿Pero qué? Vaya a terminar en la definición de esto. O sea, no... Le voy a llamar otra nombre de leo. Es una pregunta. Entonces, O sea, que cuando queréis terminar definiéndola, vaya a llegar ahí. En el fondo, porque en el fondo, ¿qué tanto me puedo acercar yo acá acercándome a mí? Creo que es el factor. No, yo le pregunté si quería hacer una pregunta. Ajá. Y lo otro, bueno, o sea, yo me imagino, no sé si tú sabes, si hay alguna universidad en el mundo que haya intentado aplicar derivadas así, o nunca se ha llevado a cabo ese experimento. No. Y lo Ni otro, siquiera yo me he atrevido. ¿Sí? dice que es algo muy fuera de lo común, ¿no? De lo usual. Y lo otro es, O sea, yo Ok. en Chile no me habría atrevido también. o sea, el problema que se ve aquí es que casi, o sea, te cuesta conocer cuál sería la derivada, ¿no? Porque, o sea, no sé, estoy preguntando, no sé si existen algunos métodos para encontrar derivadas de funciones. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, cuando tú vas a encontrar la derivada de un polinomio racional, ahí tú multiplicas y divides adecuadamente y encuentras hacia dónde converge el límite, qué sé yo, y encuentras la derivada. Aquí en este caso, hay ese tipo de técnicas que se puedan sacar de esta noción algebraica que tú puedas decir. A ver, mira. O sea, podemos, sin conocer esta derivada, se puede calcular usando... Lo que pasa es que las funciones racionales es inmediato. O sea, tú haces esto. X más y a la n. ¿Ya? Yo la quiero derivar. Solo la calculo. O sea, quiero la derivada aquí a la n, calculo. Y esto va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta n, de n sobre k, ¿cierto? X a la n menos k, xy a la k. ¿Eh? Súper simple. Esta fórmula es válida en todo anillo computativo por uno, así que no tengo ningún problema para aplicarla acá. Entonces, bueno, estas potencias son todas 0 menos las dos primeras. Así que esto es el n sobre 0, x a la n. Sí, x a la n menos 0, por esto a la 0, más n sobre 1, x a la n menos 1, y a la xy. ¿No? ¿Ok? Entonces, esto es 1, esto es 1, esto es n. Eso. O sea, pero siempre se apoya uno en la noción de la serie. Digámoslo así, se apoya uno en eso porque se sabe derivar. Porque yo no calculé la serie. Pero no se sabe un tema. No, eso es una serie, pero por ejemplo, cuando hay otra función cuya representación... Lo que pasa es que, a ver, Si hay una función que no... lo que pasa es que si yo quiero usar esta función, ya, ahí, ¿cómo calculo? Y ese era precisamente el problema que yo mostré cuando estaba viendo cuál es Esa es la limitación. Claro, esa es la limitación. O sea, yo tendría que saber que esto es raíz de x más, ¿cuánto era? Porque 2 raíz de x. Y sí. Sí, pero desde el punto de vista didáctico, nosotros tampoco le enseñamos a deducir todas las
Eso es lo que yo Le creo. pasamos formularios elementales y después la regla del producto, la suma, regla de la cadena, y con eso va. Porque, no sé, la demostración de la exponencial ella misma Mira, tiene su trabajo, porque por lo general no hay tiempo para hacerlo. quiero ir al... Casi llego. Miren, definición de función continua. Álgebra de funciones continuas. ¿Ya? ¿Dónde está el límite? Identidad del límite. Entonces partimos con funciones continuas y el límite viene mucho después. ¿Ah? A mí no se me ocurre una manera de definir función continua sin límite. O sea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que decís, bueno, tú hablas de funciones continuas y después al final se le tiráis a todo continuas en general. Las que van a ver, por lo general son continuas. Y al final eso es... Pero yo siempre me hacía esta pregunta, o sea, pregúntale. Y yo me acuerdo de yo no haber entendido bien cuando, no sé, estaba como un segundo, ya había visto cálculo 1. No sé, por ejemplo, ¿por qué límite cuando x tiende a 3 de 2x no es 5? Así, por definición, no es 5. No es algo tan sencillo. Ahora lo podría hacer, digamos, pero no es algo simple. O sea, peor todavía, ¿por qué esta misma función es continua 3? ¿Por qué el límite es 6? Un alumno de acá diría, porque no se indefinen. Pero no, eso es mentira, porque hay funciones que tú puedes definir que no se indefinen en ninguna parte y que en realidad no son continuas ninguna. Como la característica de lo racional. No, la definía en todos los números reales y son que todo es continuo. Entonces, en realidad, no tiene nada que ver con continuidad. ¿Ya? Entonces, se explican cosas que en realidad son falsas. ¿Ya? Porque en realidad eso no tiene nada que ver con continuidad. Claro, él está pensando en el teorema que dice que si f de x dividido por g, entonces ambas son continuas en x, entonces la división es continua en x, siempre que abajo no se haga. Como no pasa eso, entonces, pero para esta que no tiene ninguna división, te va a decir que continua porque es continua, ¿no? El profe me dijo que sí, ¿no? Punto. Entonces, en realidad no estamos pasando la noción de continuidad. Realmente. Oye, Manuel, que me llama la atención eso, pero primera que me doy cuenta, es el programa que hay, ¿no? Lo saqué de una carpeta de programa que compartiste, ¿no? Cuando era director. Que va a ser continuidad antes de límites. Claro. Ahora, Ahora, yo que soy de la escuela de Jus, ¿sí? Jus pasaba continuidad entre ellos. Sí. ¿Por qué? Usaba sucesiones y definía continuidad con sucesiones. Entonces la función era continua en X y cada función converge a X, f de X n converge a f de X. Y después definía límites como que si tú reemplazas el valor de f de X por el L, entonces te queda continuo. ¿Ya? Esa era la definición que ¿ya? Era engorrosísimo. Para empezar, no me ayuda en el problema que yo tengo porque los límites de sucesiones también hay que tener una definición que no es epsilon delta, sino que es epsilon n. ¿Ya? Pero también la tiene que dar. Pero se entiende más que la epsilon. Es más entendible, pero no sé si más. Sí. Sí, y a lo mejor. Yo lo que creo es que uno debería concentrar en estas dos cosas. Un cálculo. Sí. Bueno, después hay que pasar. ¿Ya? Y esto verlo, no sé, cuando uno realmente analiza. El programa nuevo parte allí. El programa nuevo de ingeniería. Y no sé si lo que me está diciendo es que me tengo que suicidar, me tengo que trabajar, me van a cortar la cabeza. La misma de recién, la misma de recién. La que te había pedido me mostrar antes. ¿Ya? Donde estaba esta definición normal de donde estaba el epsilon al cuadrado igual a 0. Que era un teorema.
Ujú. Que claro, el epsilon cuadrado igual a 0 hace que, bueno, todos los diferenciales de orden superior van a 0 de ahí para adelante. Si uno no tuviera esa condición, si no fuera el epsilon cuadrado igual a 0, uno tendría entonces otro cálculo de diferencia. Y ese cálculo de diferencia existe, en el cálculo estocástico. ¿Ya? Uno tiene la propiedad de que los diferenciales cuadráticos no van a 0. O sea, el epsilon cuadrado es otra cosa. Entonces, ahí uno podría buscar una representación en general o buscar cómo el cálculo estocástico se ve dentro de esta representación en general. O sea, como curiosidad, ¿no? Me llamo la atención eso. Bueno, si pones el x cubo igual a 0, vas a recoger la segunda derivada. Por ejemplo. Claro, pero en el desarrollo. el epsilon cuadrado tiene que ser. O sea, que No, porque sería un elemento distinto. Porque en el fondo sería cosentado con el ideal de guía al cubo. Entonces, en realidad sería un álgebra de dimensión 3. En realidad es A más X más B xi más C xi cuadrado y el xi cubo ya sería así. O sea, tienes una álgebra un poco más grande. Entonces no sería un número xi. Ahora, no sé. El sí no es un número. No sé. No, pues sí, un elemento formal, ¿no? Elemento formal. Tendría 3 elementos formales. En vez de 2. Ya contemos desde que. Entonces, hemos terminado con derivadas personales, ¿no? oye, el Tamara, no, también quiere sacar una solita y